ir Ya está, María. adelantando. Gracias. ¿Está listo? ¿Está listo? Ok, gracias, Mariano. Muy bien, nada más vamos a esperar que sean las 5 en punto. Como les digo, son las 4:57, pero ya estamos listos, conectados para iniciar de una vez como debe ser. Y ella llamándome, mira, y yo, Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien. ¿Usted qué tal? Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. ¿Y usted no le ha dicho felicidades? Ay, gracias. Los apricistas, muy bien. Sí, claro. Sí. Por ahí no está Alonso, pero de ahí no ha dicho Don nada. Eliezer, feliz cumpleaños. Ay, Gracias. Gracias, Ahí sí. está Happy Birthday y el compañero. Feliz cumpleaños, que la pase bien. muchas felicidades, don Eliezer. Todavía, muchas Muchas gracias. felicidades, don Eliezer, de verdad. Gracias. Eso, gracias. Que la pase muy bien. Exactamente. Mucha Gracias. salud, abundancia y prosperidad. Eso es. Sí es. Exactamente. Ya estamos casi, son las 4:59. Vamos a ver si sí es aquí también. Exactamente las 5 en punto de la tarde, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión extraordinaria número 33-2021 del miércoles 2 de junio del 2021. Bueno, hablábamos antes de iniciar la sesión, como les decía, son las 5 en punto, de la felicitación a don Eliezer Villalobos Mata, que hoy está de cumpleaños. Muchas bendiciones, don Eliezer. De verdad que tenga mucha salud, abundancia y prosperidad en todo este año y en los que quedan por estar, ¿verdad? Para que nos pueda seguir, alegrando con su presencia y colaborando, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho y lo está haciendo en este momento todavía. Muy bien, muchísimas gracias, don Eliezer. Vamos entonces a continuar, con la asistencia del Consejo Municipal, doña Merce, entonces a ver si usted nos hace el favor de tomarnos la lista del día de hoy. sí, señora, es la sesión extraordinaria 33-2021, fecha 2 de junio del 2021, regidores y regidoras propietarias, señora Ingrid María Rodríguez Jiménez. Presente. Señora María Isabel Montero Segura. Presente, buenas tardes para todos y para todas. Señor Martín Mora Ríos. Buenas tardes a todos y a todas. Presente, doña Mercedes. Señora Mónica Rebeca Hernández Segura. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Doña Mercedes, presente. Vamos a admitir aquí a 2 personas. Ahora sí. Señora Heidi Murillo Calvo, la que está entrando en este momento, doña Heidi. Señora Andrés. Hola, buenas tardes. Sí. Ay, perdón, ¿me llamaron? Sí. Sí, bueno, señora. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Presente, doña Mercedes, gracias. Señor Andrés Alberto Argueda León. Señor José Pablo Cerdas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, presente. Señora Liliana Hernández Castro. Buenas tardes para todos, presente. Señor Randall Chavarría Oviedo.
está aquí entrando en este momento, don Randall. Y Natalia también está entrando. Dice, sí, señor Randall Chavarría Oviedo. Ya llegué, presente. Señor Víctor Hugo Cubero Morales. Presente, buenas tardes, doña Mercedes. Buenas tardes. Señor Eliezer Villalobos Mata. Presente, buenas tardes. Señora Selenia Prenda Montero. Presente, buenas tardes. Señora Mayra Patricia Carvajal Calderón. Presente, buenas tardes. Señor Carlos Mejía Arias. Presente, buenas tardes. Señora Yoyana Guadalupe Soto Salas. Buenas tardes, presente. Señor Juan Diego Araya Herrera. Buenas tardes, presente. Señora Natalia Villalobos Zárate. Señor David Segura Carballo. Señor Manuel Andrés Sánchez Rojas. Ya no sé si ya hoy no participa, ¿verdad, don Manuel? Yo creería que sí, que no. Señora Inés María Bogantes Monje. Presente, doña Mercedes, buenas tardes. Señor José Antonio Sandoval Bolaños. Buenas tardes, presente. Y señora Jacqueline Araya Román. Muy bien, doña Jacqueline no la veo. Sería la única que estaría. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura del capítulo de hoy. Es el capítulo único, y es la atención de la comisión redactora de la propuesta del proyecto de ley de patentes de la Municipalidad de Barba de Heredia. Esto se hizo, o más bien la solicitud de audiencia se hizo por parte de la Comisión de Jurídicos mediante el Acuerdo Municipal 425-2021 de la sesión ordinaria 29 del 2021. Entonces hoy vamos a recibir a los compañeros de la Municipalidad de Barba, a la licenciada Carla Montero Salas, a la licenciada Yorleni Díaz, al licenciado Alonso Rodríguez Vargas, a la señora vicealcaldesa licenciada Katia Zamora Guedas y al señor alcalde, el señor máster Jorge Acuña Prado, quienes forman esta comisión que les indicaba anteriormente, que es la comisión redactora de la propuesta de la ley de patentes. Ellos nos van a estar exponiendo el día de hoy el procedimiento o el proceso mediante el cual se fue redactando esta ley de patentes que pues está ahora acorde con las necesidades de nuestro cantón. Entonces vamos a darles la bienvenida, como les decía, a la licenciada Carla Montero, a la licenciada Yorleni Díaz, al licenciado Alonso Rodríguez, a la señora vicealcaldesa Katia Zamora y al máster Jorge Acuña Prado, que es el señor alcalde. Muchas gracias, bienvenidos, y de verdad, gracias por atender el llamado de este Consejo Municipal para la presentación del día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra para que podamos iniciar. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a hacer una presentación explicativa de las principales, de los artículos con mayor relevancia dentro de esta propuesta de ley, una ley que es del 1992, 29 años. Esto nos indica que evidentemente tenemos una ley que no está acorde con la realidad nacional, con el diario vivir, y más en un sector tan proactivo y activo que es el sector comercio. Y es una propuesta inicial, y digo inicial porque podrá sufrir algunos cambios, inclusive cuando llegue a la Asamblea Legislativa, ahora en la Comisión de Asuntos Municipales, donde ya hemos hecho inclusive un aspecto de lobby político con los diferentes diputados y diputadas. Nos han recomendado en ese proceso algunas leyes como fundamentos, ¿verdad?, para poder guiar esta propuesta de ley. Y esto es muy importante porque en muchos aspectos hay que tratar no solamente de inventar el agua tibia, sino ver mejores opciones que han existido
también agregar algunos temas innovadores que nos aporten a tener una ley, tener una ley de patentes. El proceso no es fácil, el proceso es largo. Esta etapa inicial que se hizo requirió mucho trabajo, pero es la parte inicial porque va a tener un camino aún importante. Por eso es muy relevante hacer esta presentación a ustedes, a la Comisión de Jurídicos, para que tomemos decisiones, porque esto no va a entrar este año. Después de la aprobación irá a la Asamblea Legislativa, van a venir mejoras y recomendaciones, las tenemos que revisar, después volver a enviarlas, e inclusive una vez que se pueda pasar ese aspecto de una nueva ley que ya sea acogida por la Asamblea Legislativa, pues viene la parte reglamentaria, hacer un reglamento para poder normar esta ley. Entonces, bueno, es un camino largo, pero hay que empezar, ¿verdad? Siempre hay que empezar, el tiempo va a llegar, sus 2 años va a llegar, hagamos ley o no hagamos ley. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hablábamos en el equipo? Bueno, empecemos, hay que empezar a hacer. Si nos desmotivamos por el tiempo y el camino, pues no haríamos nada en la vida, ¿verdad? Hay que iniciar. Entonces, bueno, vamos a vivir, señora presidenta, la presentación, la compañera Carla Montero va a presentar, va a iniciar el licenciado don Alonso con una explicación y después doña Carla va a asumir parte de la presentación. Y hablábamos en equipo que deberíamos, prudente, señora presidenta, que si tienen dudas en el camino, lo mejor las podemos ir atendiendo de una vez. Entonces, usted, pues, a cargo del consejo, nos puede ir indicando la persona que levanta la mano y se va atendiendo la consulta para mejor atenderla en el momento, ¿verdad? Y se nos hace más fácil la explicación. Entonces, eso sería, señora presidenta. Le doy la palabra a un licenciado don Alonso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Voy a quitar la cámara para no interferir ahí con la señal. Como bien decía don Jorge, lo que les vamos a presentar es una propuesta para una nueva ley de patentes del Cantón de Barba. Cada cantón de Costa Rica tiene su propia ley de patentes. Todas son similares, pero son diferentes, ¿verdad? En su fondo, cada ley tiene que adaptarse a las necesidades de cada cantón y en específico el de nosotros de Barba. La ley que nos rige actualmente es la ley 7288 que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 6 de febrero de 1992 y fue publicada en la Gaceta 39 del 25 de febrero del mismo año, o sea, 1992, o sea, ya va a cumplir 30 años, ya está bastante mayorcita. El motivo, digamos, que nos hizo pensar en una reforma casi en su totalidad de la ley vigente es precisamente lo que hablaba don Jorge, que las condiciones del comercio actualmente han sido modificadas sustancialmente, ¿verdad? La vida comercial que existía en 1992 es prácticamente totalmente diferente al comercio que tenemos hoy en día, ¿verdad? La naturaleza ha cambiado bastante, ¿verdad? La naturaleza comercial de todo lo que son relaciones de comercio se han modificado mucho. Las formas de intercambio, de compras de bienes y servicios no son las mismas hoy en día que hace 30 años. El proceso de globalización nos ha hecho ver el comercio de formas diferentes. El nacimiento del Internet, del avance de la Internet también, ¿verdad? Ya todos, de alguna forma u otra, hemos utilizado este sistema para realizar relaciones comerciales, ya sea como usuarios o como productores o comerciantes, ¿verdad? La ley anterior tampoco preveía situaciones como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? La pandemia. La pandemia, bien que mal, ha generado relaciones comerciales totalmente diferentes que esta ley del 92 jamás iba a prever, ¿verdad? Entonces, es otro de los motivos por los que nosotros queremos hacer una nueva ley para que se incluyan todas estas nuevas posibilidades
de comercio. El crecimiento de la población es importantísimo también a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque Barva en 30 años ha crecido exponencialmente y la necesidad de comercio se ha incrementado enormemente, ¿verdad? No es lo mismo hace 30 años que teníamos prácticamente solo pulperías y tal vez alguno que otro mini super y ahora, ¿verdad? Que tenemos N cantidad de comercios diferentes y comercios nuevos que requieren una nueva forma de abordarlos, ¿verdad? Carla, no veo que se esté proyectando, yo no sé si tengo aquí yo la... Correcto, aquí le iba a decir yo que se dejó de presentar. Mientras Carla pone la presentación, les voy a seguir dando la presentación. La ley que nos rige, la del 1992, es una ley muy, muy general, muy pequeña, si pudiéramos verlo de esa forma. Apenas cuenta con 22 artículos. Imagínense, una ley de patentes que apenas tiene 22 artículos, ya no es viable en estos momentos, ¿verdad? La nueva ley, la que pretendemos, esta propuesta que les estamos presentando hoy, tiene muchas diferencias, bastantes diferencias e importantes diferencias con la ley vigente, ¿verdad? Que se pretende reformar. Por ejemplo, entre las principales diferencias podemos encontrar que la nueva ley establece un nuevo régimen sancionatorio contra las faltas que puedan provocar los patentados de los comerciantes. Hoy en día a la municipalidad se le hace muy difícil imponer sanciones a los comercios, ¿verdad? Que por de una u otra forma puedan cometer alguna falta, ya sea faltas leves o faltas graves. Es muy difícil porque la ley anterior no prevé los procedimientos específicos para este tipo de sanciones, ¿verdad? Entonces, en la ley nueva, nosotros tratamos de establecer esa base normativa para poder ejercer un nuevo régimen sancionatorio que no es que venga a poner orden solamente, sino que venga a darle seguridad jurídica tanto a los comercios como a los usuarios de cómo van a funcionar o cómo tienen que funcionar cada comercio. Otro de los aspectos que se modifica, que la compañera Carla se los va a explicar más adelante, es el fundamento parámetro de la determinación del impuesto. Las condiciones tributarias de este país son totalmente diferentes a las que existían hace 30 años. Por ejemplo, hace 30 años no existía el IVA, ¿verdad? Los impuestos se calculaban de otra manera. Entonces, eso es otra de los aspectos que se va a modificar con esta ley nueva, que la compañera Carla se los va a explicar más adelante. También queremos incluir un nuevo procedimiento para la obtención de licencias, ¿verdad? Que en la ley anterior no estaba incluido. Por ejemplo, ya los usuarios o los comerciantes que quieran emprender una actividad en Barva ya van a saber qué documentos tienen que presentar, cuándo los tienen que presentar, cómo los tienen que presentar, qué tipo de permisos se requieren, depende de la actividad, si se requiere un permiso del Ministerio de Agricultura, si se requiere un permiso, del Ministerio de Salud obviamente se requiere, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos mecanismos, esos procedimientos nuevos están reflejados en esta propuesta de la ley que queremos aprobar. Igualmente también se mejoran los controles y la fiscalización de la municipalidad, como decía antes, ¿verdad? Ahora, con la ley vigente, es muy difícil ejercer tipos de fiscalización a las actividades comerciales, ¿verdad? Es una fiscalización muy, muy básica, la que tenemos hoy en día, que permite algunas conductas impropias de los patentados, ¿verdad? Como incumplimiento de órdenes sanitarias, incumplimiento de permisos de funcionamiento, falta de pago, etcétera, etcétera. Todos esos controles se mejoran bastante en esta nueva ley. Otro de los aspectos muy importantes y que nos insistió don Jorge fue en establecer la posibilidad de incentivos tributarios, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de eso.
actividades, por ejemplo, verdes, que llaman, de protección ambiental, de bandera azul, de las pymes, a las mujeres emprendedoras, etcétera. Todo eso tratamos de regularlo también para que en el futuro tengamos esa posibilidad de que como municipalidad podamos ayudar y meterle el hombro a todo ese emprendedurismo nuevo que estamos viviendo en esta época. Carlos, ¿quiere pasamos? La que sigue. No, esa es la anterior. La municipalidad, como órgano de poder del cantón de gobierno, tiene la potestad de proponerle a la Asamblea Legislativa sus propios tributos y cómo administrarlos. Esto es lo que se trata esta nueva propuesta de ley. Nosotros como cantón hacemos los estudios, adaptamos la normativa a nuestras necesidades y le presentamos la propuesta a la Asamblea Legislativa, que a fin de cuentas es la que va a aprobar definitivamente la ley, ¿verdad? Una vez que esté hecho todo el proceso y el procedimiento, la Asamblea Legislativa lo aprobará finalmente. Nosotros, en toda la redacción que hemos hecho, hemos siempre tenido en cuenta los principios constitucionales de justicia tributaria que rigen este tipo de leyes, que son legalidad, proporcionalidad, racionalidad, generalidad, igualdad, capacidad contributiva y principalmente la no confiscatoriedad. ¿Qué significa esto? Que los impuestos que estamos determinando tratamos de que sean lo más justos para los comerciantes, ¿verdad? Que cada comerciante, depende de su actividad, vaya a pagar con justicia y no se le vayan a cobrar tributos de una forma irracional y arbitraria. Siguiente, Carla. Como les decía, la nueva propuesta es para tener un instrumento legal, dice, para regular todo lo que son las licencias municipales. Y la finalidad del impuesto en sí es no solo beneficiar a la municipalidad administrativamente, sino que esos dineros que se vayan a recaudar se vean reflejados en la propia comunidad y reflejados en facilitar el desarrollo de las actividades comerciales. El impuesto que se recaude va a ir dirigido a seguridad, a higiene, a orden, a ornato. Y todo esto, como digo, no solo en beneficio de los propios patentados, sino de sus clientes y de sus usuarios, ¿verdad? Ese es el fin del impuesto. Sí, pasamos, Carla. Tal vez un comentario, licenciado, sí, a los compañeros del Consejo. Este tipo de impuestos, aquí es donde podemos ver la clave de, por ejemplo, un proyecto específico, una policía municipal, por dar un ejemplo. Entonces, no se especificó porque eso se tiene que reglamentar, pero si tenemos la capacidad para recaudar, por ejemplo, un 1% más, se destina a situaciones sociales que la comunidad necesita. Doy el ejemplo de una policía municipal, ¿verdad? Porque ocupamos recursos y son servicios específicos. Proyectos que nos interesa mucho, por ejemplo, la parte social, que Barba tenga la capacidad de hacer proyectos sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, viene de los ingresos de patentes, un proyecto, un albergue, un hogar de ancianos. Ese tipo de inversiones siempre necesitan ser financiadas de una u otra forma, y la fuente de financiamiento tenemos que buscarla, tiene que ser para proyectos nuevos, tenemos que tener ingresos nuevos. No podemos pensar en crecer en estructura municipal con los mismos ingresos. Entonces, parte de esa visión es mejorar ese incentivo, ¿verdad?, de tener ingresos nuevos. Pero bueno, ¿en qué se van a usar esos ingresos? En este tipo de proyectos, seguridad, proyectos sociales y demás. Puede seguir, licenciado. Carla, pasamos. Como ya habíamos comentado anteriormente, uno de los principios
o finalidades fundamentales de esta propuesta es actualizar el desarrollo comercial, ¿verdad?, a las necesidades del comercio barbeño, ¿verdad?, porque cada cantón tiene su propio estilo de vida comercial, ¿verdad? No es lo mismo el comercio que tenemos en Barba que el comercio que tiene Goicoechea, que el comercio que tiene Heredia, por ejemplo, las grandes municipalidades de este cantón. Lo que pretendemos es, entre otras cosas también, es evitar situaciones, como decía hace un rato, que no son convenientes para el cantón, ¿verdad? Como son la evasión de impuestos, la morosidad, el incumplimiento de normativas. Y con esta nueva ley queremos que los comerciantes tengan una nueva conciencia o una nueva cultura tributaria, que es lo que nosotros pensamos. O sea, que al comerciante no le duela, por así decirlo, pagar un tributo, si sabe que ese tributo que está pagando, valga la redundancia, va a beneficiarlo a él directamente y se va a ver reflejado en la comunidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, que cada comerciante adquiera esa conciencia tributaria, esa nueva cultura tributaria, para que el desarrollo del cantón sea mucho más fácil y mucho más equitativo para todos. Siguiente. Dice, la nueva ley regulará, entre otros aspectos, las potestades y facultades de la administración tributaria frente a los comerciantes que ejerzan en el cantón. Regulará licencias, impuestos y los requisitos para su trámite, aprobación y uso. Las potestades y facultades de la administración tributaria de municipalidad frente a los comerciantes que ejerzan en el cantón. Va a determinar la nueva base imponible y el nuevo factor, las tarifas nuevas, todo eso se va a determinar. Y uno de los principales cambios va a ser la declaración de ingresos que vayan a presentarlos cada año, cada propietario, que va a ser la base para determinar su carga tributaria respecto a la municipalidad. Eso básicamente ya los habíamos establecido, pero son varios los principales puntos que va a regular la ley nueva, la propuesta de ley que estamos haciendo. Ahora vamos a empezar a revisar algunos de los artículos, obviamente no todos, porque son bastantes, y algunos muy técnicos, ¿verdad? Que en este espacio no tenemos tiempo para explicarlos uno por uno. Nada más quiero aclararles que en la presentación ahí se mencionan algunos artículos, pero el texto que se pone no es la transcripción literal de cada artículo, sino que es un pequeño resumen, una pequeña explicación de cada artículo, ¿verdad? Para que después, cuando vayan a revisar la propuesta de la ley, no se vayan a confundir diciendo que son diferentes, ¿verdad? En esta presentación lo hacemos precisamente para labores didácticas. El artículo primero establece que en el cantón de Barba cualquier persona va a poder establecer un comercio, ¿verdad? Pero no puede iniciar esas labores sin antes estar autorizado por la municipalidad. Actualmente vemos mucho que muchas personas empiezan a formar su negocito, y ya cuando empiezan a vender sus cositas ya van a pedir permiso a la municipalidad. O sea, como primero pecan y después piden perdón. Eso se quiere evitar ahora. Ahora lo que queremos es que toda actividad comercial en el cantón de Barba no inicie sin haber antes obtenido el permiso municipal. Eso es lo primero que se establece en esta nueva propuesta de ley. El artículo 2 tiene que ver un poquito más con las cuestiones tributarias, ¿verdad? De determinación del impuesto. El periodo sobre el cual se va a calcular el impuesto de patentes es un periodo anual, ¿verdad? Que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Y el tributo igual se pagará, como se hace ahora, en tractos trimestrales, de forma adelantada o anticipada. Tal vez, Alonso, sí, un punto interesante es que
pedimos un criterio al Ministerio de Salud con el tema de manejo de permisos sanitarios de actividades virtuales, ¿verdad? Evidentemente, Salud no tiene, porque aquí nos estamos adelantando, no tienen claro cómo atender las situaciones virtuales, ¿verdad? Comercios, cómo generar un servicio, un permiso sanitario a una actividad virtual, a alguien que hace una actividad comercial de venta de alimentos, por ejemplo, pero es virtual. No tiene un criterio. Entonces, algo interesante es que se decidió ponerlo en la ley, adelantándonos en el tema para no dejarlo por fuera, algo que sabemos que la virtualidad ya está en boga y ya se viene trabajando, pero eso está ligado a cómo actúa el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, en esa parte se establece en la ley, faltaría la parte de reglamentación y, por supuesto, esto va ligado a las normas y de otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud, pero quisimos ponerlo en la parte de actividades virtuales y demás, comerciales, para ya estar definido en nuestra ley de patentes. Eso sería, pueden continuar, creo que don José tiene la mano levantada. Muchas gracias. Disculpe, don Jorge, bueno, como se había indicado que se iba a poder hacer consultas, veo que don José Pablo está solicitando el permiso para poder consultar, me imagino, José. Sí, muchas gracias, doña Ingrid, don Jorge y don Alonso. Ahí en la parte estoy totalmente de acuerdo de que antes de comenzar la operación del negocio, pues que se tengan los permisos municipales. Sin embargo, no sé si en esta ley se establece algún periodo de silencio positivo en el sentido de que si yo como usuario voy a solicitar un permiso de patente, que no me duren 15, 22 días, un mes en darme la patente para yo comenzar a llevar a cabo mi operación. No sé si eso lo establecen acá o si lo están visualizando dentro del reglamento que habría que crear después de la ley, o si lo están dejando a un lado por ahora. Sí, correcto. Nosotros en la ley establecemos periodos máximos, porque hay que establecer un periodo, ¿verdad? No se puede dejar sin establecer un plazo. Nosotros estamos estableciendo periodos máximos y obviamente previendo que en el reglamento, vía reglamentaria, podamos establecer más, no restricciones, sino más regulaciones, y tomando también en cuenta lo que veíamos hace unos días del proyecto que nos presentó don Jorge con el Procomer. Con Procomer, ¿verdad? La idea es que todo el procedimiento, digamos, municipal para obtener patentes o licencias comerciales sea amigable, ¿verdad? Sea amigable y rápido y expedito, ¿verdad? Y en eso igual tenemos que tener mucha coordinación con las otras instituciones, con el Ministerio de Salud, con el MAC, etcétera, ¿verdad? Pero lo que se quiere llegar es a eso, ¿verdad? Que no sean plazos excesivos como ahora, sino que cada día sea más expedito y más fácil para los usuarios. Doña Ingrid, ¿me permite, Alonso? Sí, adelante, doña Katia, claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. De igual forma, acotar aquí en este punto donde se hace la consulta, que todo esto va concatenado, ese trabajo de ordenamiento y de una gestión administrativa fluida. Hacerles hincapié que se trabaja en la ley 8220, que son simplificación de trámites, y todo esto va unido, ¿verdad?, a lograr que nuestra municipalidad tenga esa simplificación de trámites tan añorada por los habitantes del cantón, y también están incluidos estos trámites del Departamento de Patentes, entre otros. Todo esto va unido. No solo la ley nos va a venir a ayudar y a colaborar, la plataforma de Procomer y también todo lo que se está implementando con el MAKE, también con la simplificación de trámites, para que también lo tengan por ahí anotado. Excelente, muy bien, muchas gracias. Don José Pablo, ¿queda satisfecho o quiere hacer alguna otra consulta? No, excelente, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, entonces, don Alonso, puede continuar. Sí, de la presentación. Señora presidenta, disculpe, es que tengo la mano levantada.
Ay, perdón. Sí, ahí ya la vi ahorita, hasta ahorita la veo. Adelante, doña Heidi. Gracias, señora presidenta. Vea, muy interesante y muy agradecida con don Alonso y con don Jorge. Esto del plazo, yo leyendo la propuesta, ¿verdad? Efectivamente creo que, bueno, en uno de los artículos, no lo tengo marcado, habla de los 30 días, ¿verdad? Para que se resuelvan las solicitudes de licencia, y lo establece el Código Municipal en el artículo 89. Él ya establece ese plazo máximo de 30 días naturales, y creo que en este proyecto también está 30 días naturales. Y yo me hacía en ese momento que revisaba el Código Municipal, yo decía lo mismo. Bueno, nosotros tenemos una propuesta, ¿verdad?, de aprobar un convenio con Procomer, y se hablaba de un corto tiempo, ¿verdad?, y no de 30 días. Se supone que debemos ser más expeditos. Y quería consultarle a Alonso, porque en ese primer artículo, ¿verdad?, habla sobre la licencia municipal, ¿verdad?, en actividades lucrativas y actividades no lucrativas. Bueno, vamos a ver, dice toda persona física o jurídica, incluyendo entre estas últimas a los entes públicos que pretendan realizar cualquier tipo de actividades económicas, comerciales, productivas, de servicios, artísticas, de investigación, educación, control, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que sean de manera presencial, virtual, ¿verdad? Que eso a mí me parece muy novedoso. Me encantaría saber cómo se va a poder hacer, ¿verdad? Pero me parece novedoso, y principalmente porque esta pandemia, ¿verdad?, ha obligado a muchas personas que antes, si bien es cierto, tenían licencias y patentes, pues ahora comercializan sus productos de manera virtual y han cancelado sus patentes. Me parece muy novedoso y muy interesante ver cómo se va a aplicar en este caso la licencia municipal. Y dice, virtual o de cualquier medio tecnológico, estará obligada a obtener previo a su establecimiento o funcionamiento la licencia municipal, pero me habla de las lucrativas y las no lucrativas. Entonces ahí me quedó esa duda en el artículo primero, ¿verdad? Bueno, ¿qué actividad no lucrativa va a necesitar una licencia municipal, verdad? Esa es una duda nada más. Bueno, no sé si por ahí estará Yoleni o Carla que quieran aclarar eso, si no lo aclaro yo. No es Carla tal vez, o Yoleni. Bueno, le voy a explicar así a grandes rasgos. Por ejemplo, en actividades no lucrativas, ferias escolares, por ejemplo. Una feria escolar, una feria o una actividad de la tercera edad, generalmente tienen que ver con fines sociales, ¿verdad? Que en realidad no son actividades permanentes, no tienen fin de enriquecer a nadie, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente sus fines son para ayudas sociales. Entonces, ese tipo de actividades también requieren ser reguladas, ¿verdad? Porque pueden cobrar entradas, pueden utilizar compra de servicios, carruseles, conjuntos musicales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es que tienen que ser reguladas también, por eso las incluimos ahí, para igual tener un control sobre ese tipo de actividades, y que, como le digo, generalmente van dirigidas hacia actividades de bien social, ¿verdad? Y espectáculos no públicos, permanentes. Alonso. Espectáculos públicos, exactamente. Entonces, por eso es que se pone actividad lucrativa y no lucrativa, para poder cubrir todo ese rango de actividades que se dan en el cantón. Buenas tardes, doña Yoleni. Gracias, don Alonso. Buenas tardes. Sí, gracias. Como lo dice el compañero Alonso, hay actividades que requieren una patente municipal, pero no generan lucro. Por ende, la municipalidad les otorga la patente, pero no puede cobrar el impuesto de patente porque no genera fines de lucro. Entonces, previmos ese tipo de actividades para tenerlas, tomarlas en cuenta,
para poder otorgarles una licencia, pero sin cobrarles el impuesto de patente, siempre y cuando no genere fines de lucro. Sí, es una licencia entonces lo que se les daría. Sí, se les da una licencia, pero no se les cobra el impuesto de patente por no generar lucro. Gracias. Doña Heidi, ¿alguna otra consulta? ¿O le queda más bien? ¿Le queda clara? Muy bien. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Doña Mónica. Gracias, señora presidenta. Es para la compañera Yorleni. Entonces, esas patentes que son para actividades no lucrativas son patentes temporales, ¿verdad? Sería así, me imagino que se dan únicamente para la actividad per se. No del todo. Por ejemplo, tenemos algunos casos, por ejemplo, por ejemplo, el caso más típico, por ejemplo, el campamento Roble Alto, por ejemplo, ellos no generan, algunos no, una escuela, no genera un fin de lucro, pero tienen patente y es una patente fija. Una funeraria, por ejemplo, tienen patente, pero no generan un lucro. Eso es de acuerdo, ¿verdad? Para eso tienen que presentar la documentación correspondiente de que no están generando lucro. No es que nada más no se les deja cobrar sin presentar ningún documento, no. Tienen que presentar la documentación de respaldo, ¿verdad? De certificaciones, de las declaraciones, de que no están percibiendo fines de lucro o alguna declaración. Y en ese caso no se les cobra, pero por lo general sí pueden ser temporales o pueden ser fijas también. Muy bien. Muchas gracias. Sí, también inclusive hay algunas organizaciones que por ley, hay algunas organizaciones que por ley están exentas. Ajá. Unas organizaciones que sí, que como les gustan exentas por ley, igual pueden hacer actividades, la municipalidad no les va a cobrar patente, pero tienen que cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se incluyen ahí también. Muy bien. Si quiere... pueden continuar. Sí. Sí, continuamos. En la filmina que seguía ahí se establece lo que es la definición de actividad económica, ¿verdad? Para diferenciarla, digamos, de las actividades que no lucrativas. Entonces ahí está, dice, definición de actividad económica es aquella que se ejerce con fines de lucro con carácter empresarial, profesional, educativo, de servicios artísticos, ya sea por cuenta propia o a través de medios de producción y o de recursos humanos, con el fin de intervenir en la producción, transformación o distribución de bienes o servicios, ya sea de manera permanente o ocasional, ambulante o estacionaria. Es una de las definiciones, digamos, que no contenía la ley anterior, o que si la contenía, la contenía en una forma más lacónica, ¿verdad? Más simple. Entonces nosotros tratamos de ampliar esta definición para incluir prácticamente todas las actividades que podamos encontrar hoy en día. Pasamos. En el artículo 9, bueno, el ejercicio de la actividad, eso es lo que hablamos ahora, que nadie puede ejercer una actividad sin antes haber obtenido el permiso municipal. Igualmente, también nadie puede variar o modificar el permiso otorgado, ¿verdad? Si a alguien se le otorgó una patente para un mini super, no puede establecer un bar con la misma patente. Si a alguien se le estableció una verdurería, no puede emprender un bazar con la misma patente. O sea, cada patente va a tener su finalidad exclusiva y los usuarios no pueden modificar eso. Si modifican eso, ya estarían cometiendo una falta y la municipalidad intervendría para imponer las sanciones que la ley va a establecer. Igual, la municipalidad, por principios jurídicos, no puede denegarle una patente a nadie, siempre y cuando la actividad sea lícita, ¿verdad? Y cumpla con todos los requisitos que establece el ordenamiento. La municipalidad, digamos, no puede decirle a alguien, no, su solicitud de patente es denegada porque nos parece que no nos gusta en Barba o en San Roque o en San José de la Montaña.
¿verdad? Si el ordenamiento lo permite, es un derecho de todo ciudadano solicitar y obtener una patente comercial, ¿verdad? Así es que la municipalidad en principio no podría denegarla a no ser de que incumpla con alguno de los requisitos legales, ¿verdad? El artículo 12 habla de las profesiones liberales, es otra novedad, digamos, en cuanto a la ley nueva, ¿verdad? Generalmente, con la ley anterior, a los profesionales liberales nunca se les cobraba patente, ni a los médicos, ni a los abogados, ni a los ingenieros, etcétera, etcétera. Ahora sí se establece esa posibilidad, siempre y cuando trabajen en conjunto varios profesionales. O sea, si en una oficina trabaja un ingeniero, un abogado y un arquitecto, por ejemplo, eso ya se considera que es una sociedad mercantil, aunque no sean legalmente una sociedad anónima o una sociedad limitada. Pero ya solo el hecho de trabajar en conjunto se considera una actividad mercantil y por ende tendrían que pagar patente, ¿verdad? Los profesionales que trabajen solos en su bufete, en su consultorio, en su oficina de ingeniería, mientras trabajen individualmente, no van a tener que pagar patente. La patente de profesionales liberales se paga exclusivamente cuando trabajen en conjunto, ¿verdad? 2 o 3 profesionales. Sigue. Esa es. Es muy importante el artículo 13. Nosotros hemos tenido bastantes problemas porque mucha gente llega y pide información tributaria de los contribuyentes. Y esto, digamos, ya hay una ley que protege todos estos datos. Hay datos que son privados y otros datos que se podrían catalogar como públicos, ¿verdad? La municipalidad no puede exponer, digamos, a los patentados, en este caso, a que la comunidad o terceras personas conozcan algún tipo de información que es estrictamente privada, ¿verdad? Entonces, los patentados hoy en día no tienen esa seguridad, ¿verdad? Y con esta ley pretendemos que ya quede claramente establecido ese tipo de protección para, como les digo, más, que tenga una seguridad más amplia a la hora de presentar sus estados de impuestos, sus declaraciones de renta, etcétera, etcétera. Otro aspecto que también se modifica es que la vigencia de una patente, de una licencia comercial, va a estar supeditada a la validez del certificado de funcionamiento del Ministerio de Salud y del certificado veterinario de operación del Ministerio de Agricultura. ¿Esto por qué se hace? Porque en la actualidad son plazos diferentes. La ley anterior preveía plazos diferentes. Entonces, por ejemplo, si la ley anterior decía que la patente era de 2 años y el permiso de salud decía que eran 4 o 5 años, entonces había un desfase. Había un desfase que hacía que los comerciantes tuvieran que hacer más trámites burocráticos cada año, presentar nuevos permisos, hacer solicitudes nuevas de patente, de licencia, de renovación o de revalidación. Entonces, al establecer un plazo de vigencia igual para todos, entonces ya nos evitamos eso, ¿verdad? Que los comerciantes tengan año a año que estar presentando trámites burocráticos que no solo les encarecen los costos, sino que es tiempo que se invierten en ellos y la propia municipalidad, ¿verdad? Que se va a ganar bastante tiempo con eso. Carla, yo no sé si continúa usted con el artículo 17 ya, que es más cuestiones tributarias. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí la escuchamos. Ay, perdón, doña Carla, tal vez antes de que inicie, don Eliezer está solicitando
hacer una consulta. Don Eliezer, adelante. Buenas tardes a todos. Sí, la consulta mía es ¿a cuánto se ha estipulado este plazo de renovar la patente? Alonso, yo, bueno, no sé si habrá algún otro patentado aquí, pero yo sí soy patentado, ¿verdad? Y de hecho me parece muy bien esta ley y toda la cuestión, porque así agiliza un montón de trámites que uno tiene que hacer. De ahí, de esto solo veo que está el seguro, que es la lógica ahora, que por medios digitales se aseguran de que uno está pagando al día el seguro social, y en el caso del Ministerio de Salud, los permisos, como dijo usted, van de 5 a 3 años, dependiendo, pero ¿a cuánto tiempo están ustedes estipulando la renovación de la patente? Alonso, si gusta, Sí. don Eliezer. Adelante, sí. Gracias. Don Eliezer, como usted mismo lo indica, los permisos de funcionamiento no todos son igual. Para cada patentado, según la actividad, establece un plazo de vigencia diferente. Por ejemplo, en el caso de comidas es de 1 año, en algunos otros permisos es de 5 años o en algunos de 3 años, dependiendo. En el caso de la vigencia de la patente, para la renovación, se haría de acuerdo al plazo establecido en el permiso de salud. Por ejemplo, si su permiso de salud dice que es de 5 años, la patente la tendrá que renovar dentro de los 5 años, pero va a ser para cada caso en específico, no va a ser para todos por igual, porque no todos van a tener el mismo plazo de vigencia en el permiso de funcionamiento o en el certificado veterinario de operación. Entonces va a quedar sujeto a la vigencia del permiso sanitario o del certificado de operación. Ok, entonces, si el Ministerio de Salud me da mis 5 años, la municipalidad también me da 5 años para renovar. Sí, señor. Así va a ser. La otra pregunta sería, ¿por qué no está también metido lo de ACAN aquí? Pues yo consulté al muchacho de ACAN la última vez y a veces para nosotros los patentados salir de los negocios e ir a buscar al muchacho de ACAN todos los miércoles a tal hora es un poco difícil, pero yo le hice la consulta a él y él me dijo que también se podía trabajar eso digital. O sea, yo no sé si han informado a los demás patentados de que la licencia por ACAM también se puede hacer de forma digital, para no tener que estar presencialmente en la municipalidad buscando al muchacho todos los miércoles. Sí, existen las dos opciones, tres opciones, que vayan directamente a las oficinas de manera presencial, que lo tramiten con ellos a los números que ellos tienen, ¿verdad? Que nosotros tenemos colocado un rótulo con los números de ACAN, lo pueden hacer de manera digital, o presencial acá en la municipalidad, que son los miércoles. Existen esas 3 opciones, queda a disposición de la persona. Por lo general, la mayoría prefieren venir acá los miércoles, pero también está la opción de hacerlo digital con ellos directamente. Muchas gracias, don Eliezer. ¿Otra consulta tiene o está? Sí, la última sería, en el artículo 57 del Código Municipal, los consejos de distrito tienen unas funciones y en el inciso D dice que ellos pueden emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales correspondientes a cada distrito. ¿Cómo queda eso con respecto a esa ley? Eso está contenido en el artículo que regula las patentes comerciales, que están un poquito más adelante en el proyecto de ley. Entonces ahí viene el procedimiento, digamos, y cuál es el ente competente para aprobar esa patente temporal de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se pretende desarrollar. Ok. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Doña Carla, entonces creo que puede continuar. Perfecto, bueno, buenas tardes nuevamente. A partir del artículo 17 se contiene uno de los requisitos básicos o el insumo básico para el proceso de tasación de la patente, el cual corresponde a la declaración jurada de impuestos que cancelan los patentados en tributación directa. Y esta declaración va a variar dependiendo de la modalidad en la que se encuentre el patentado.
ante tributación directa, si es un régimen ordinario o es un régimen simplificado. En este artículo también se contienen los plazos de presentación de esa documentación de declaraciones ante la municipalidad y los plazos para la interposición de algún tipo de sanción que también está contenida por presentación tardía de la declaración en unos articulados posteriores. En este mismo artículo se contiene la obligatoriedad por parte de los patentados de encontrarse al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y con FONSAP, siendo que, como bien decía don Eliezer, esas verificaciones son virtuales y las hace la municipalidad sin requerir documentación por parte del patentado. En este artículo también se aclara y se amplía el proceso que deben presentar o la documentación que tienen que presentar los patentados cuando ejercen actividades comerciales en diferentes cantones, ¿verdad? Ahí viene claramente determinado qué documentación deben presentar como insumo a la tasación de la patente. En el artículo 18 se incluyen textualmente cada uno de los formularios que debe presentar, como decía, dependiendo del régimen en el cual estén registrados y activos los patentados ante tributación directa. Entonces, dentro de la documentación general, si está dentro del régimen ordinario, deben presentar la declaración jurada de impuesto, la copia del formulario de proveedores. Si son en régimen simplificado, son declaraciones trimestrales, entonces deben de aportar las 4 copias o los 4 comprobantes, ¿verdad? Ahora que se hacen digitales. Y si ejercen en dos o más cantones, deben presentar las certificaciones de impuesto en las otras municipalidades o también una certificación de un contador público autorizado donde se determina cuánto es de cada cantón. Si ejerzo 2 o más actividades en un mismo establecimiento, también debo de aportar una certificación de un CPA para determinar cuánto es el ingreso de cada una de esas actividades y hacer la tasación por actividad. En el artículo 19 también se amplía la facultad de fiscalización que tiene la municipalidad de esta documentación de tributación directa, ¿verdad? Ahí hablamos de requerimientos de información no solo al patentado, sino también al Ministerio de Hacienda u otra fuente que le permita a la municipalidad corroborar, ¿verdad? O probar algún elemento del cual se presuma algún tipo de irregularidad para constatar si efectivamente está presente o no. En el artículo 21 ya establecemos lo que son las multas que cobraría la municipalidad ante la presentación tardía de la declaración para el impuesto de patentes. Este artículo fue actualizado en este nuevo proyecto de ley porque la ley actual solo establece un porcentaje para todos, independientemente de cuánto retraso tenga en la presentación respecto al plazo definido en la ley. Nosotros en este proyecto estamos estableciendo el porcentaje de multa de acuerdo al tiempo que ha transcurrido respecto del plazo dispuesto en esta nueva ley, ¿verdad? Entonces las multas van a oscilar entre un 5 y un 15% de lo pagado en el periodo económico anterior. En el artículo 24 hablamos que una vez que la municipalidad tiene la presentación por parte del patentado de las declaraciones y de los documentos, hace todo un proceso de verificación de la información y la coordinación o
la localización de información a través de convenios con tributación directa, con una coordinación institucional. Entonces, esas declaraciones presentadas, la municipalidad en ese proceso de revisión sí ubica, localiza, identifica datos inexactos, incompletos, incorrectos o falsos, puede hacer una tasación de oficio. Y en esa tasación de oficio también se van a incorporar todas aquellas multas e intereses dispuestos en la normativa vigente en esta materia. En el artículo 25 hablamos de esa coordinación institucional, ¿verdad? Respecto a la información de las declaraciones que presentan los patentados en la Dirección General de Tributación Directa. Entonces, ahí se pueden corroborar las ventas o ingresos brutos, que vamos a ver es el parámetro sobre el cual se propone la tasación del impuesto de patentes en esta nueva ley. Como lo describe el artículo 26, esta es una variación respecto a la ley actual, porque para esta nueva ley estamos estipulando que el factor de determinación de la tasación van a ser única y exclusivamente los ingresos brutos o ventas brutas anuales que perciba quien ejerce la actividad lucrativa en el cantón, ¿verdad? La ley actual establece un porcentaje de determinación del impuesto sobre los ingresos brutos y otro porcentaje sobre los ingresos netos. En el artículo 27... Carla. Perdón. Sí. Un comentario nada más del artículo 24, que también es una cuestión que va a facultar a la municipalidad a implementar nuevos mecanismos de control y fiscalización. Es el hecho de que si la municipalidad determina que las declaraciones, como decía Carla, son inexactas, incorrectas, completas o falsas, aparte de las sanciones administrativas que eso lleva, la municipalidad también va a quedar en la obligación de trasladar todo eso a las vías judiciales, al Ministerio Público, ¿verdad? Porque todas las declaraciones que se presenten son instrumentos públicos, ¿verdad? Que podrían ser sujetas de una persecución judicial por falso testimonio, por falsedad ideológica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que digamos que los patentados que incumplan o incurran en estas faltas no solo se acreditarán las sanciones administrativas, sino también las sanciones penales que les puedan corresponder. Exacto. En el artículo 27 ya viene el procedimiento y el parámetro, la aplicación del parámetro de tasación del impuesto sobre patentes. Entonces, como lo vimos en los artículos anteriores, van a ser los ingresos brutos o ventas netas. Estos van a aplicar, se les va a aplicar un 0,30% para determinar el impuesto de patentes del año. Como vimos anteriormente, en un articulado, el cobro va a ser trimestral. Entonces, ese impuesto anual lo dividimos entre 4 para establecer el impuesto trimestral. En aplicación y respeto de lo que establece la ley 7788, que es la ley de diversidad, a ese impuesto tenemos que agregarle el cobro del timbre por parques nacionales, que es un 2%. Ese timbre de por parques nacionales, en el caso de las licencias para el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas, tiene otro parámetro, no es el 2% del valor del impuesto de la licencia, sino que, bueno, en este momento son 5.000 colones, pero eso va variando. Igual debe cancelar el patentado lo que corresponde al valor del certificado. En este caso también se adiciona el artículo 16 en esta ley, que no lo tiene la ley actual, respecto al valor del certificado, ¿verdad? Entonces ya queda explícitamente consignado en la ley cuánto debe cancelar el patentado por ese certificado de licencia. Otra novedad de este proyecto de ley es que estamos estableciendo mínimos de pago del impuesto de patentes, que va a estar diferenciado respecto al régimen ordinario, que hablamos de tributación directa, del régimen simplificado de tributación directa. En el caso del régimen ordinario,
el impuesto anual no podrá ser inferior al 10% del salario mínimo legal que estipula la ley 7337. En el artículo 28 también estipulamos ya de manera más clara y precisa cómo se determina el impuesto de patentes para aquellos patentados que están en el régimen simplificado. En este caso, igual vamos a aplicar un 0,30%, pero a las ventas que ellos declaran. Igual, ese va a ser un impuesto anual, se divide entre 4 para el impuesto trimestral, y el límite en el caso de aquellas patentes que estén en el régimen simplificado va a ser de un 5% del salario mínimo. En el artículo 29 también se amplía la clasificación de actividades comerciales. Como vimos en artículos anteriores, nosotros ya incluimos y ampliamos una definición de actividad comercial. Aquí lo que estamos haciendo es estratificándolos de cuáles actividades están en cada una de esas categorías. En el artículo 33 se estipula la facultad de la municipalidad para hacer una determinación de oficio del impuesto de patentes. También en este artículo se dispone en cuáles casos aplicaría la municipalidad esa declaración o determinación de oficio, ¿verdad? Dentro de esas causales de aplicación de la determinación de oficio, tenemos lo que son la corroboración o la determinación de que es una declaración evasiva, de que hay declaraciones defraudativas, que tienen datos falsos e incompletos, que fueron documentos alterados, de que no hayan adjuntado las declaraciones que están requeridas en artículos anteriores, ¿verdad? Que la municipalidad haya hecho el apercibimiento para que se presentase alguna de los documentos de declaración y el patentado haya hecho caso omiso al mismo. Si es una actividad de reciente instalación, ¿verdad? Cuando no se presente un patentado que ejerza 2 o más actividades, cuando no presente el desglose o cuando ejerza actividad en 2 o más cantones y no presenta la certificación del contador. También son situaciones en las cuales puede la municipalidad aplicar esa determinación de oficio. Esto es muy importante porque esto no está contenido en la ley actual y hay momentos de casos de patentados que adversan, digamos, una determinación de oficio y la municipalidad no tiene un respaldo jurídico claro para demostrarle por qué se le está aplicando esta determinación de oficio. Entonces, este instrumento va a permitir tener tanto claridad por parte de la institución como de los patentados o aquellas personas que estén interesadas en establecer una actividad comercial en el cantón. En el artículo 36 también es algo nuevo que en el equipo hablamos mucho porque consideramos que es muy importante brindar incentivos para estimular la actividad comercial en el cantón. Y no solamente estamos hablando del incentivo que ya tenemos aprobado, que es el incentivo por pronto pago o pago anticipado, sino también estamos incorporando 2 nuevos incentivos. Uno relativo a las pymes, ¿verdad? Que estipulamos entre un 2 y un 5%. También a aquellos comercios que aplican la reutilización, la separación, la recuperación o la reducción de desechos sólidos. Estamos hablando ahí en un rango del 1 al 3% de descuento en el impuesto determinado anual. En el capítulo 5 también incorporamos con mayor detalle y claridad tanto como
dentro de la municipalidad como para todo el público en general, cuáles son los trámites de la licencia, cuál es el procedimiento para obtener una licencia, cuáles son los requisitos, cuál es el plazo, ahora que consultaban del plazo de resolución, ¿verdad? El plazo de resolución que va en el proyecto de ley es concordante con el establecido en el Código Municipal, lo cual no interfiere en la posibilidad de que, como lo hablaba la señora vicealcaldesa, se ejecute en un plazo menor a esos 30 días que establece el código. También hay que tener claro, y también se recalca en este artículo, ¿verdad?, que, y se ha indicado en artículos anteriores, que la presentación de los documentos no implican que usted tenga autorización para ejercer la actividad, ¿verdad?, o para abrir el establecimiento. La administración tiene que darle la aprobación de la licencia para que usted pueda empezar a ejercer esa actividad. En el artículo 41 se incluye en esta ley cuál es el procedimiento para el retiro y qué requisitos deben presentarse para el mismo. Entonces, el patentado debe de gestionar ante la municipalidad en el formulario que está a su disposición el hecho de retirar la licencia, ¿verdad?, siendo que debe encontrarse al día o al menos en arreglo de pago con sus obligaciones con la municipalidad. En el artículo 45 se hace la referencia respecto a lo que son las licencias para el expendio de bebidas y contenido alcohólico, que esta tiene una regulación especial y específica en la ley 9047 y en el reglamento correspondiente. En el artículo 46 ya hablamos de las patentes temporales. Las patentes temporales, como se abarcó hace un momento, bueno, se consultó, van a ser aprobadas siempre y cuando tengan cumplido el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y los otros requisitos que están estipulados en esta ley y en otra normativa conexa o en el reglamento de patentes que bueno, debe emitirse en función de esta nueva ley. También se estipula claramente que si se presenta la situación de vendedores no autorizados, la municipalidad está facultada para hacer el decomiso de esa mercancía. Esto también lo consultaron hace un momento, lo que son las patentes temporales, ¿verdad? Están reguladas en el artículo 47. Hay diferentes tipos de patentes, ¿verdad? Estamos hablando de patentes, por ejemplo, para fiestas, para turnos, para conciertos, para ferias, ¿verdad? O también para algún tipo de actividad ocasional. Aquí se separan o se clarifica cuál ente municipal es el que hace la aprobación de esa patente temporal. En el caso de fiestas cívicas, patronales, turnos, conciertos, festejos y ferias, son aprobadas por el Consejo Municipal. En el caso de las actividades ocasionales y afines, serán otorgadas por el Departamento de Patentes. También hablamos de un plazo máximo, ¿verdad?, de un mes, y que también la municipalidad está facultada para revocar esa patente temporal en caso de que varíe la actividad o haya algún incumplimiento a la norma u orden público. En el caso de patentes ocasionales referidas a temporadas navideñas, se amplía el plazo de ejecución de la actividad comercial a un máximo de 3 meses. Este también es un capítulo nuevo, una regulación novedosa que va a tener la municipalidad respecto a lo que son los rótulos, letreros, avisos, vallas, anuncios.
Aquí es importante regular y hacer cumplir, digamos, lo estipulado en esta materia respecto a la ley de construcciones, ¿verdad? A la hora de autorizar un nuevo rótulo, ver que se cumplan todas esas regulaciones especiales. En este caso, el impuesto que se va a cobrar va a oscilar en un 2 y un 14% del salario mínimo legal. En este capítulo, en el artículo 49, viene la segregación de tipos de anuncios o rótulos que corresponden a los anuncios volados, los anuncios salientes, los rótulos bajos sobre marquesinas, los rótulos luminosos, los anuncios en predios sin edificaciones contiguas a vías públicas y los anuncios en paredes o vallas. Cada uno de ellos tiene también una segregación para la tasación respecto a la dimensión que tiene cada tipo de anuncio o letrero. Para este impuesto por rótulos establecimos dos componentes también novedosos que se refieren a quienes están exentos del pago de este impuesto y cuáles son las prohibiciones para instalarlos. En el 50 tenemos la excepción, entonces aquellos rótulos, anuncios, vallas, letreros utilizados en templos religiosos y educativos públicos, en entradas o salidas de sitios públicos, en días festivos, en venta, arriendo o alquileres de muebles o inmuebles o propagandas electorales, no tendrán que cancelar este impuesto. Y también establecemos las prohibiciones. Entonces, va a estar prohibido establecer este tipo de rotulación cuando se obstaculice la visibilidad de tránsito peatonal y vehicular en vías y sitios públicos, salvo alguna publicidad instalada en paradas de buses que esté autorizada. Tampoco podrán instalarse en árboles o postes de alumbrado público, en lugares que afecten la armonía del paisaje, y tampoco se permitirá soportes para rótulos, vallas o anuncios en sitios públicos. Y Carla, perdón, vean qué interesante y qué innovadores son estas propuestas. Vamos a ver, por ejemplo, y la iniciativa surgió de algo muy particular. Un día nos llamó un señor y nos dice, mire, es que yo quiero poner unos rótulos en una parada de buses. Y yo hablaba con Yolene también, conversaba, y bueno, ¿y quién regula eso? Entonces uno ve que en Barba cualquier persona pone un rótulo en una estación de bus y pone negocio tal, ¿verdad? Bueno, y tal, algo lo que me surgió de esa iniciativa fue, él me decía, ¿puedo ponerle el rótulo? Y yo le dije, entonces yo analizando el tema, y bueno, eso no está regulado, pero ¿qué va a hacer usted? Me dice, no, nada más poner un rótulo. Y yo, no, se tiene que hacer una mejora en la estación de bus, pero eso tampoco está regulado, eso fue como algo informal. Entonces vean qué interesante es empezar a regular este tipo de rotulación que no generan ningún ingreso municipal, que se transforman en rotulaciones desordenadas, contaminación visual, donde usted tal vez queremos limpiar la imagen de Barba en un cantón verde, un cantón atractivo que va ligado a la política de atracción de turismo y cultura, ¿verdad? Todo está relacionado. Entonces empezamos a regular y poner un poquito de orden. Y bueno, si vamos a poner vallas, está bajo una estructura ordenada. Y usted va a poner en una estación de bus, que también estamos trabajando paralelamente en cómo planificar y tener un modelo único de estaciones de paradas de autobús, eso me lo está trabajando otra unidad, para tener un modelo único de paradas de bus que se utilicen en Barba, ¿verdad? Todos bajo un mismo prototipo. Entonces vean qué interesante es lo de las vallas, porque así nos permite limpiar visualmente Barba y también regular el uso de letreros de una forma descontrolada. Eso sería. Don Jorge y doña Carla, un momentito, porque veo que el compañero Eliezer tiene la mano levantada. Don Eliezer, adelante. Sí, yo en ese punto sí, para mí no es innovador, porque yo eso lo he escuchado en varios cantones ya. O sea, ya he escuchado que varias municipalidades quieren hacer eso, cobrarle a los patentados los rótulos que se ponen. Ahora, yo pienso, los patentados tienen que tener rotulación porque
lógicamente por la vista entra todo, ¿verdad? Yo no sé de qué forma se le puede cobrar a las mismas compañías que ponen los rótulos, por ejemplo, Imperial, Coca-Cola, etcétera, cobrarles esa rotulación a ellos, que son los que muchas veces los ponen en los negocios, ¿verdad? Como en el caso mío. Pero para mí no es innovador, porque yo sí eso lo he escuchado muchas veces, que muchas municipalidades lo quieren hacer para captar más impuestos, ¿verdad? Y yo lo que me preocupa un poco es ver, digamos, cómo está la situación económica del país ahora, cuánto tendríamos que pagar los patentados por tener nuestra propaganda ahí de las marcas que la gente compra, ¿verdad? Para poder subsistir, ¿verdad? Me preocupa ese punto un poquito, ¿verdad? Y ver, digamos, ya yo lo que habría que ver aquí es con los patentados reunirse para analizar esta parte de la ley, ¿verdad? Porque sí es un poquito, yo creo que un poquito fuerte, ¿verdad? Y entonces ya yo creo que más de uno va a decir, no, y quíteme el rótulo Coca-Cola, quíteme el rótulo de esto, porque ya me van a cobrar más impuestos, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad? Sí, gracias, don Eliezer. Sí, don Eliezer, como yo lo dije al inicio, aquí uno lo que hace es, tal vez suena tomar leyes actualizadas, recientemente actualizadas, para tratar de implementar en el Cantón de Barba, y lo que uno le llama es tropicalizando. Por ejemplo, lo hablaba Alonso al inicio, no podemos compararnos con el desarrollo comercial que tiene Belén, que tiene Montes de Oca. Entonces tomamos propuestas de otras leyes, como repito, lo dije al inicio, no vamos a inventar el agua tibia, vamos a aprender de otros modelos de municipalidades que están adelantadas a la municipalidad de Barba y tropicalizarlo a nuestras condiciones. Por ejemplo, ahora que usted habla de temas que suenan duro, o sea, la de Belén es estrictamente fuerte con el tema de patentados. ¿Por qué? Porque el posicionamiento, el auge, genera tasas de impuestos a los patentados muy altas, pero es parte del atractivo. ¿Por qué? Porque tienen condiciones de ubicación y demás. Nosotros hacemos un balance de que Barba no es un cantón comercial, porque tiene otras condiciones. Entonces, por eso no tomamos lo de Belén, lo de Heredia, porque ellos tienen otras condiciones. La rotulación es algo importante regularlo en Barba. ¿Por qué? Porque tiene un descontrol, ¿verdad? Tal vez usted tiene un negocito, y te doy el ejemplo, y usted pone no nos enfocamos en los letreros de la pulpería, no, pero sí llega una ferretería y pone letreros cada 200 metros en vía pública en propiedades. Ponen un negocio, tal vez con otra estructura, y ponen letreros que tal vez ya saltan a otra dimensión. No específicamente el letrero de la pulpería, no, sino aquí hablamos a otro tipo de publicidad donde un negocio pone letreros en una estación de buses o una parada y pone 7, 8 porque tiene la capacidad económica para hacerlo. Bueno, el señor, vamos a ordenar esto para poder tener otro tipo, y eso se reglamenta en la parte de la ley. Por eso sí es muy importante, no es innovador en Barba, tal vez lo tomamos en otros cantones, sí. Yo entiendo, Jorge, sí, la explicación está muy bien, porque así, en esa parte sí me refiero a que está muy bien eso, porque sí, lo sé, que hay gente con comercios que son 200 metros y le ponen todo ese montón de publicidad en los 200 metros, eso es totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que yo quiero, que haya una explicación y que se sepa que ya para los pequeños comerciantes, porque hay de todo, ¿verdad? Pequeños, grandes y medianos comerciantes, y que sea una explicación para que esos pequeños comerciantes no se vean tan afectados, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. De hecho, como lo indiqué anteriormente, esa fue una de las consideraciones que tuvimos en el equipo de trabajo, ¿verdad? Que no fuese un impuesto igual, independientemente del tipo de anuncio o de la dimensión del anuncio, ¿no? Hicimos un cobro estratificado considerando ese tipo de cosas, porque una pulpería o un local pequeñito puede tener un anuncio muy pequeño, pero puede haber un establecimiento con mayor capacidad, como indicaba don Jorge, que no es solamente un anuncio y de dimensiones mucho más mayores, sino varios anuncios en diferentes propiedades. Muy bien, muchas gracias. Don Eliezer, ¿alguna otra consulta?
Está con el... Se me pasó una consultita. Vea, hay un trámite muy engorroso aquí que es el de comprar el timbre en el banco. O sea, para comprar un timbre de 100 colones hay que ir a hacer un filón al Banco de Costa Rica. Y entonces yo pienso como patentado, ¿verdad? Porque aquí estoy en las dos partes. Estoy como patentado y también porque yo pertenezco a la gente de los patentados de Barba. O sea, ¿por qué la municipalidad no tiene ese trámite ahí de una vez en la municipalidad? En lugar de tener uno que ir al banco, comprar, hacer la fila y comprar por 100 colones un timbre, ¿verdad? O sea, no sé si hay una regulación de que es el banco el que la tiene que vender o la municipalidad no puede, pero yo creo que ese es un trámite que debería hacer la municipalidad. Bueno, ahora con lo de Procomer, yo me imagino que puede ser que ese trámite ya se vaya a hacer más rápido en la municipalidad. Ingrid, le explico. Sí, adelante, don Alonso. Sí, Eliezer, el problema que tenemos con las cuestiones de los timbres no es un problema ahorita de Barba, sino que es un problema a nivel nacional. Porque, primero que todo, nosotros no podemos eximir del pago de ese timbre porque son timbres ya de ley, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decirle no lo pague, ¿verdad? El problema es que las estampitas de timbres ya no las hacen. Hace mucho tiempo que dejaron de hacerlas. Ya el gobierno, lo que son timbres fiscales, ya no los hace, ¿verdad? No sé por qué, porque le sale muy caro o no sé por qué razón. Entonces ahora lo que resolvieron fue venderlos a través del Banco de Costa Rica por medio de enteros. Entonces, sí, Alonso, lo que yo me refiero no es a eximir, o sea, yo no estoy diciendo que quiten esto, yo lo que quiero es que la municipalidad lo cobre ahí, o sea, que sea la municipalidad lo cobre, eso es lo que me refiero yo. Pues, ¿por qué no puede la municipalidad hacer ese cobro en lugar de tener que ir uno al banco? Es que el entero de timbre solamente está facultado al banco para venderlo. Exactamente. La municipalidad no está facultada para hacer la venta de ese timbre. Como indicaba Alonso, cuando estaban a disposición los pliegos de timbres, nosotros vendíamos esos timbres aquí en las cajas municipales. Pero en el momento en que ya dejan de hacer la emisión de esos timbres físicos y ya trasladan la competencia y la facultad de venta de los enteros en el Banco de Costa Rica, ya la municipalidad más bien tuvo que adecuar su proceso de hacer el requerimiento a los patentados de la compra de ese entero en la entidad que está formalmente autorizada, que es el Banco de Costa Rica, en la actualidad. Un comentario, y yo entiendo perfectamente a don Eliezer, porque eso es de los temas que íbamos tratando de depurar por qué se hace así. Bueno, eso fue un convenio del gobierno con el Banco de Costa Rica, de venderlos bajo enteros, como comentaba el licenciado. Y cuando tocamos las puertas del Banco de Costa Rica, don Eliezer, le cuento algo muy interesante. El Banco de Costa Rica tiene un modelo que se llama el Tucán, o el Tucán, sí. Tucán. Entonces, el Banco de Costa Rica nos decía algo a nosotros muy interesante. Nos decían, bueno, municipalidad, ¿a usted le gustaría vender esos timbres? Yo le permito que usted los venda, el Banco de Costa Rica, pero usted tiene que ponerme un tucán en la municipalidad. Entonces, usted tiene que poner una persona que me cobre luz, teléfono, agua, que me haga servicios bancarios, que pueda retirar dinero, que pueda hacer depósitos. Y yo, municipio, lo que me interesa es vender un timbre, ¿verdad? Nada más. Entonces, usted dice, no, señores, muchas gracias, ¿verdad? Que vayan allá a la fila. Ya es un trámite burocrático estatal, ¿verdad? Y se nos sale la mano a nosotros y poner un tucán aquí porque tendríamos que poner a una persona y ya se hace una tramitología que el municipio no tiene capacidad. Específicamente, esa era una posible solución, pero se nos hacía inviable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Gracias. Muy bien. Alguien me queda con la manita levantada aquí. Alonso. Bueno. No sé, Alonso, sí. ¿Algo más que agregar? No. Voy a bajarla. Muy bien. Continuamos entonces. En el capítulo 7 está incorporado lo que son regulaciones para espectáculos públicos. En el artículo 53 indicamos cuál es ese hecho generador del pago del impuesto a espectáculos públicos. Recordemos que este impuesto está estipulado por ley especial, ¿verdad? Entonces ahí definimos cuándo corresponde el pago de este impuesto, quiénes están exentos
para el pago de dicho impuesto. Este impuesto, como lo indica la ley de espectáculos públicos, es un 5% a favor de la municipalidad. La excepción va para aquellas actividades o espectáculos públicos que tengan destino de fines escolares, beneficencia, religiosos o sociales. Estos casos debe de aprobar el Consejo Municipal esa excepción y constatándose, ¿verdad?, esa connotación del destino de los recursos que se generen de ese espectáculo público. En el capítulo 8 ya se estipula lo que son las notificaciones, recursos y sanciones. En el artículo 55 se prevé que, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico, todo proceso administrativo o sancionatorio debe cumplir con el debido proceso del Código Municipal y de la Ley General de Administración Pública. En este mismo capítulo tenemos el artículo 56 respecto a las facultades que tienen los inspectores municipales, entre ellas lo que es la entrega de notificar las resoluciones, las notificaciones, siempre investidos de fe pública, ¿verdad? Y teniendo las atribuciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En este capítulo, también incorporamos y queda ya regulada lo que es la facultad de la municipalidad para realizar campañas de notificación masiva, que las hemos desarrollado, pero no contamos en la legislación actual de esa facultad explícita. Entonces, este articulado se está incorporando en este nuevo proyecto de ley, en el artículo 57. Igualmente, invistiendo al funcionario municipal que participe de este proceso de facultad pública. En el artículo 59 hablamos de los recursos. De conformidad con el artículo 171 del Código Municipal, estamos hablando de la revocatoria y de la apelación. En este artículo se hace referencia o se dejan claramente dispuesto lo que son los plazos para la interposición de los recursos y ante qué entidad municipal se deben de presentar o de gestionar. En el artículo 60 tenemos ya la descripción de las disposiciones respecto a las sanciones, específicamente las sanciones que serán aplicadas a quienes incumplan obligaciones o hechos respecto a la determinación del impuesto, los cuales hechos están considerados para esa interposición de sanciones. Bueno, el negarse a entregar información, ¿verdad?, propia, como hablamos de las declaraciones, de certificaciones, el hecho de ejercer la actividad comercial sin tener aprobada la licencia, cuando no presente, sea omiso en la declaración de 2 o más periodos. Estamos hablando de la declaración para la determinación de este impuesto. Cuando una vez que se haya cerrado temporalmente o haya una suspensión de la actividad, continúe ejerciéndola, y cuando esté cerrado el establecimiento, igual con interposición de sellos, y se presente una destrucción o alteración o violación de esos sellos. En este artículo está estipulado cuánto es la multa o la sanción que deberá cancelar el infractor. En el artículo 61 se describe detalladamente cuál va a ser el procedimiento para aplicar esas sanciones, que inician con una resolución motivada, indicando cuál fue la omisión, cuál fue la acción infractora que cometió, y haciéndole el apercibimiento de
cómo debe normalizar su situación. En caso de que el contribuyente no se niegue a subsanar esa infracción, entonces se le apercibe también para que ejerza su derecho de defensa. En el artículo 63, que esto también es novedoso, es la facultad de la municipalidad para hacer una reducción de la sanción. Acá nos indica cuándo, en qué momento y bajo qué porcentaje es que aplicaría esa reducción de sanción. Entonces, si el infractor subsana la irregularidad y realiza el pago antes de que la municipalidad haga algún tipo de apercibimiento, traslado de cargos, se podrá rebajar esa sanción en un 50%. Si la resolución del acto que generó la infracción se hace antes de que la alcaldía dicte la resolución definitiva, la rebaja podrá ser de un 40% de la multa. En el artículo 64 se estipulan las causales para el cierre permanente o la clausura total del establecimiento. En este caso, si se presenta alguno de los siguientes hechos, la municipalidad está facultada para hacer el cierre permanente, el carecer de la licencia municipal, el cambiar la actividad para la cual fue autorizado, el incumplir requisitos, cuando hay una alteración al orden público, a las buenas costumbres, cuando hay falta de pago, que ya está previsto en el Código Municipal, cuando hay un abandono de la actividad, cuando no se presente la renovación en el periodo en el que le corresponde, ¿verdad? Cuando no acate las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud o alguna orden administrativa que la municipalidad le haya emitido. Y cuando hablamos de máquinas de juegos, cuando instalen y operen alguna de las que están prohibidas. Igual en el caso de las licencias para el expendio de licores, cuando esté haciendo la comercialización de bebidas con contenido alcohólico sin contar con la licencia. En el artículo 65 también se dejan claro cuáles van a ser las causales, pero para un cierre temporal, ¿verdad? En el anterior era un cierre definitivo, este es un cierre temporal. Si se presenta la falta de pago de 2 trimestres del impuesto sobre patentes, si hay alguna alteración de la salud, del orden público, de la seguridad, si se encuentran vencidos los permisos sanitarios, llámese Ministerio de Salud, CAN, Ministerio de Agricultura, SEPENA, o cuando haya alguna de las violaciones a la presente ley. En el artículo 66 se regula o se clarifica las actividades del procedimiento para el cierre del local o la suspensión de la actividad. Si es una falta de mera constatación, se puede notificar de inmediato al licenciatario y hacer la suspensión o cierre temporal del establecimiento. En caso de que sea otra situación de no mera constatación, hay que cumplir con el procedimiento estipulado en el artículo 64. En el artículo 67 ya viene la facultad municipal para la imposición de sellos cuando hay cierres del establecimiento, temporales o definitivos. En caso de que tuviese que ser un cumplimiento forzoso la imposición de los sellos, se podrá solicitar la colaboración del Ministerio de Seguridad, la policía, ¿verdad? Y como se indicó en un artículo anterior, el rompimiento o la violación de sellos es un causal de procedimiento sancionatorio. En el artículo 69 se establece
los plazos y causales de prescripción del impuesto y sus cobros accesorios. Como vimos anteriormente, está el cobro accesorio del timbre por parques nacionales y del certificado de funcionamiento. La prescripción aplica en un plazo de 5 años, como estipula el Código Municipal. También el Código Municipal, y en esta ley se recalca la responsabilidad del funcionario municipal en aquellas prescripciones que se presenten por dolo, culpa, omisión o negligencia, en donde se requiere el pago con su propio pecunio, y a partir de cuándo empieza a contarse el periodo de prescripción respecto al tributo o su accesorio. También en el artículo 70 se consignan cuáles acciones generan una interrupción de la prescripción, ¿verdad? Que estas son concordantes con las estipuladas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, ¿cuáles actividades municipales interrumpen la prescripción? Bueno, la notificación, el hecho de que el contribuyente haga la declaración del tributo, cuando el contribuyente reconoce que tiene esa deuda municipal, cuando formaliza un arreglo de pago para atender de manera fraccionada esa morosidad, cuando realiza pagos parciales, cuando se le notifica algún acto administrativo referido a la licencia o al cobro de la licencia, cuando el mismo patentado deudor interpone algún tipo de petición, reclamo o acción en la municipalidad, o cuando interpone también algún recurso ante alguna resolución del Departamento de Patentes. En el artículo 75 se estipula la derogatoria con esta nueva ley de la ley 7288, que es la que tenemos vigente actualmente. Ese sería el resumen de los artículos principales de la ley propuesta. No sé si hay alguna otra consulta. Muy bien, compañeros, ¿alguna consulta adicional a las que ya han sido hechas? Bueno, yo creo que es bastante importante realmente esta presentación de hoy. Bárbara, realmente tener, especialmente don Jorge, que esté de acuerdo a las necesidades del cantón y además a las necesidades mundiales, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de actividades virtuales que se ejercen ahora, o actividades comerciales, perdón, virtuales de alguna manera que se ejercen ahora y que no son reguladas. Definitivamente es una propuesta que, bueno, ojalá sea acogida rápidamente por los señores diputados de la Asamblea Legislativa y de verdad pueda verse muy pronto aprobada y tenerla en el cantón, ¿verdad? Porque esto beneficia definitivamente, pues, la mejor recaudación de los tributos municipales que, bueno, en este caso serían los patentados, podrían aportar al municipio. Compañeros, no sé si hay algún otro comentario, o don Jorge, doña Katia, que también están ahí, doña Yorleni, adicionalmente. Doña Ingrid. Sí, adelante. Gracias, nada más hacer un paréntesis para ampliar un poco la consulta que hizo don Eliezer, que sí se me olvidó, con respecto al huracán, que él me hizo las consultas que no se podía hacer digital. Don Eliezer, nada más aclararle que sí es digital, pero la persona tiene que tener firma digital para poder hacer el trámite digital con ellos. Nada más eso, quería aclararle. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Vamos entonces, compañeros, no sé, don Jorge, si quiere hacer algún cierre, doña Katia. Muchas gracias, señora presidenta. Okay. Realmente es una propuesta que yo creo que Bárbara necesita. 30 años de una ley de patentes, creo que no hay que ser bravo, uno podría decir, estamos desactualizados.
Y esto siempre es pensando en la mano del desarrollo, de la mano del patentado, buscar, ustedes ya vieron cómo en el artículo anterior que mencionaba Carla, del tema del beneficio a las pymes, que podríamos tener un modelo de incentivo diferenciado, el tema de regular las ventas virtuales, que ya la tenemos en la ley, tal vez reglamentariamente ocupa de otras instituciones como el Ministerio de Salud, pero ya lo tenemos planificado. Esto nos permite prever situaciones en el tiempo, me refiero a 6, 7 años, ¿verdad? Entonces, realmente esto creemos que es una necesidad para Barba. El camino aún es largo. Sí, yo les pido a los compañeros del Consejo, señora Presidenta, a los compañeros regidores y regidoras, que yo esperaría, hemos hecho mucho diálogo con la Asamblea Legislativa, la actual. Tenemos que saber que pues viene cercano, muy cercano, un año electoral. De hecho, doña Catalina, ya le comentamos, que también está dispuesta a apoyarnos, que la vez pasada la tuvimos en audiencia, pero tenemos que saber que ellos prontamente, el próximo año, pues van a cambiar y no sabemos cuál va a ser la visión de los otros diputados o diputadas. Entonces sí sería muy interesante contar con ese apoyo para poder ingresar en la corriente legislativa. Creo que es importante para Barba tomar esa disposición, este Consejo Municipal, abanderarse de ser partícipe de la ley nueva de Barba, de patentes, que tiene una antigüedad de 30 años. Ha sido pensada para el patentado, para el desarrollo del municipio, en proyectos sociales, en proyectos de seguridad y demás. Y bueno, eso sería, señora Presidenta. No sé si algún otro compañero del equipo quiere externar algún comentario. Alonso está con la manita levantada. Sí. Bueno, primero agradecerles la atención y nada más recordarles, no solo a ustedes, ¿verdad?, miembros del Consejo en pleno, sino también a la comunidad y a los patentados, que como decía don Jorge al principio, esto es un primer paso, ¿verdad?, de un largo camino. O sea, estamos iniciando y lo que se está viendo hoy, lo que estamos presentando hoy, es una propuesta, ¿verdad? No está escrito en piedra. Ahora viene el proceso de enviarlo a la Asamblea Legislativa, de socializarlo, ¿verdad?, con todos los grupos de interés de la comunidad, de recibir observaciones, de recibir nuevas propuestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es una propuesta definitiva, ni mucho menos, ¿verdad?, sino que es un primer paso necesario, eso sí, ¿verdad? Y nos urge, como decía don Jorge, para que la Asamblea Legislativa pueda continuar con el camino y nosotros, a la par de la Asamblea, tratando con la comunidad de perfeccionar esta propuesta para que al final de cuentas tengamos una ley moderna y que todos estemos satisfechos. Muy bien, muchas gracias, don Eliezer. Sí, de mi parte sí, la ley pues hay que renovarla, son 30 años, yo tengo ya más de, creo que 15 o 20 por ahí ando a ser patentado, ¿verdad? Sí, hay que agilizarla, hay que modernizarla. De hecho, esto de lo virtual me parece de ahí bien, porque en realidad muchos compañeros patentados me habían externado que era una competencia desleal trabajar desde sus restaurantes contra gente en casas haciendo sodas que no tenían ninguna regulación y que vendían comidas. Eso me lo externaron compañeros patentados, ¿verdad? Me parece bien, sí, la ley hay que renovarla porque son otros tiempos. Como patentado también, y sé que ellos piensan igual, nosotros no pensamos en el bien solo de nosotros como negociantes o comerciantes, sino que también pagamos los impuestos para que lógicamente el municipio de ahí vaya conforme a la comunidad avanzando y progresando en todos sus distritos y lo que tiene que hacer y sus programas, ¿verdad? Es lógico. Pero sí, me parece muy bien, la ley está ahí, esperemos que la apoyen en la Asamblea y darle las gracias a ellos por la explicación, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Heidi. Adelante. Gracias, señora Presidenta. Yo, bueno, solamente agradecerle a los miembros de la comisión por la amplia y clarísima explicación. Yo creo que se cumple el objetivo, ¿verdad?, que salió de la Comisión de Jurídicos, que era precisamente que las personas y el Consejo Municipal en pleno y las personas que se nos conectan conocieran de esta propuesta. Y yo creo que, bueno, la dinámica me gustó mucho y estoy bastante agradecida con la explicación. Muy bien, muchísimas gracias, doña Heidi, como lo decía, la coordinadora de la Comisión de Asuntos Sociales.
Incluso ella fue la que propuso, ¿verdad?, que se llevara hasta aquí, o que más bien llegara hasta este Consejo Municipal para que de verdad pudiésemos todos tener claridad de la importancia y del trabajo que se realizó, ¿verdad?, también por parte de la comisión redactora. Bueno, entonces, si no tenemos más comentarios, don Alonso, ¿usted dejó la manita levantada otra vez? ¿O falta algo más? No, Presidenta, Perdón, de jurídicos, sí, de asuntos jurídicos, disculpe. Muy bien, entonces, bueno, vamos a tomar el acuerdo, compañeros. Algo importante antes de tomar el acuerdo es a los compañeros que hicieron consultas, por favor, enviar las consultas por escrito, ¿verdad? Para que nos queden ahí las constancias en el acta de lo que se solicitó o lo que se consultó más bien. Entonces, vamos a tomar un acuerdo. En este momento, como lo decían los compañeros de la comisión redactora, esto es el inicio, ¿verdad?, de un trámite que debe llegar hasta la Asamblea Legislativa. Entonces, por lo tanto, el acuerdo que vamos a tomar el día de hoy va a ser referente a exactamente esto, ¿verdad?, a ese envío a la Asamblea Legislativa. Dice: el Consejo Municipal recibe la propuesta del proyecto de ley licencias municipales para actividades lucrativas en el Cantón de Barba. Se aprueba el envío a la Asamblea Legislativa. Ok, sería el acuerdo. Entonces, doña Mónica, ¿usted estaría de acuerdo? Sí, señora presidenta, estoy de acuerdo. Don Marvin. De acuerdo, señora presidenta. Doña Isabel. Sí, señora, estoy de acuerdo y felicitarles también por esa iniciativa y Dios primero, todo llegue a un buen fin. Muy bien. Doña Heidi. Estoy de acuerdo, señora presidenta. De acuerdo también, entonces tenemos 5 votos. Y el otro acuerdito sería, que me recomendó también aquí don Alonso, es que enviemos para que sea socializado, ¿verdad?, el documento y puedan hacerle pues todo tipo de observaciones y pueda pues de alguna manera, si es el caso, mejorarse. Entonces el otro acuerdo sería que el Consejo Municipal acuerda se envíe la propuesta de ley, que lo tengo aquí, se envíe la propuesta de ley del proyecto de licencias municipales para actividades lucrativas en el Cantón de Barba a las organizaciones del Cantón, consejos de distrito y patentados, ¿verdad? Por supuesto. Estaría de acuerdo. No sé si alguien más habría que agregar en el acuerdo. Organizaciones, patentados, consejos de distrito, ¿algo me faltaría? A las asociaciones de desarrollo. Muy bien, asociaciones, gracias. Asociaciones de desarrollo, organizaciones, patentados, asociaciones de desarrollo y consejos de distrito, para que sea socializada la propuesta. Entonces, compañera Mónica, ¿estaría de acuerdo? Sí, señora presidenta, estoy de acuerdo. Don Marvin. De acuerdo, señora presidenta. Doña Isabel. De acuerdo, señora presidenta. Doña Heidi. Estoy de acuerdo, señora presidenta. Muy bien. Entonces, hemos por aquí terminado. Yo realmente muy satisfecha, de verdad, por el trabajo. Como lo decía doña Heidi, ya nosotros trabajamos la propuesta en Comisión de Asuntos Jurídicos y bueno, pues ahora así, ¿verdad? Todos y así, para que lo podamos, ojalá ver antes de que se vaya esta Asamblea Legislativa, porque como decía don Jorge, ya tiene camino hablado el municipio, entonces esperando que pueda adelantarse bastante. Don Jorge, adelante. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer también al gran trabajo y esfuerzo que todos los martes a las 2 de la tarde se reunían el equipo, ¿verdad? Yorleni, un gran trabajo, doña Carla, gran trabajo, don Alonso, un gran trabajo, la primera vicealcaldesa, un gran trabajo, y mi persona, creo que
pero el trabajo de ellos ha sido muy bueno, muy positivo y quiero felicitarlos, eso de la señora presidenta, y felicitarlos también el trabajo de ustedes y el apoyo en esta iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, muchísimas gracias de verdad a ustedes, agradecerles hoy la presencia, como decía doña Heidi, ¿verdad? Una muy amplia explicación y entonces yo creo que se cumplió el objetivo definitivamente. Entonces las gracias de verdad del día de hoy para doña Carla Montero, doña Yorleni Díaz, don Alonso Rodríguez, a la señora vicealcaldesa, doña Katia Zamora y pues por supuesto a don Jorge Acuña, nuestro alcalde municipal. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Una vez más, recordarles por favor enviar las consultas a la Secretaría porque son bien importantes todas las consultas que se hicieron el día de hoy. No sé si alguno quiere decir algo más y si no, para cerrar la sesión. Muy bien, entonces, compañeritos, compañeritas, Dios los acompaña a todos. Si Dios nos da vida, nos vemos el próximo lunes y cerramos la sesión municipal número 33-2021 del miércoles 2 de junio del 2021 a las 6:53 de la tarde. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Chao, que los Dios los acompañe. acompañe. Igual. Buenas noches.